Nadie tiene inconveniente en que grabe esta sesión. Entonces, muchas gracias. Estoy muy contenta de presentar el día de hoy a Sara Getsemani Alcay, que es profesora de asignatura de nuestra facultad desde hace 4 años. Sara nos acompaña el día de hoy, como ustedes saben, para abordar la técnica de la entrevista. Yo conozco a Sara a partir de este momento gracias a Max, a Juan Manuel Lara, que fue su alumno en estadística. Nos estamos conociendo, para mí es un placer. Le voy a pedir a Sara que les cuente un poquito de ella, de quién es, de su experiencia investigadora. Yo me voy a permitir contarle muy brevemente en qué punto estamos como grupo de metodología aplicada a las ciencias sociales 2. Y bueno, el primer principio de realidad en esta asignatura, Sara, es que es una asignatura que idealmente debería estar seriada. Es la segunda parte de metodología en el año, pero por cuestiones políticas no se serió de manera obligatoria. Por lo tanto, aquí hay mucha gente inscrita que no cursó metodología 1 o no la aprobó. Casi toda la gente, porque metodología 1 le tocó en pandemia y entonces tomaron la decisión de darla de baja y ahora quisieron reenganchar en metodología 2 y eso hace todo muy complejo. El grupo lo sabe, tú lo sabes, todos lo sabemos y, y eso nos ha costado un peaje bastante alto en la primera mitad de semestre para recordar todos los principios básicos del planteamiento del problema sociológico, la diferencia entre el problema social y el problema sociológico, y después el tema de las explicaciones causales, la relación entre variables, recordar todo el tema de variables, dimensiones, componentes, indicadores, hipótesis, toda la lógica, ¿no? Y entonces, como este semestre tocan técnicas de investigación, entonces entramos ya con el cuestionario, bueno, hicimos la revisión de métodos cuantitativos, cualitativos y los distintos enfoques epistemológicos. Avanzamos primero con el enfoque del que me siento más lejana, que es el positivo, y revisamos el cuestionario como técnica. Acaban de hacer un ejercicio con un cuestionario, acaban de pasar los 5 equipos un cuestionario, un pilotaje de su cuestionario. Yo creo que aprendimos un montón. Una de las cosas más importantes para mí en este curso es que practiquen las técnicas, o sea, no es teórico, es un curso teórico, así es como está planteado en la facultad. Ahora que se haga la revisión de los planes de estudio, soy de las personas que propone que se convierta en un enfoque teórico práctico y de hecho, pues eso es lo que hago desde hace 4 años, me funciona bastante bien. Lleva mucho más trabajo, desde luego, pero funciona bastante bien. Y ahora, entonces, digamos que en algún punto, cuando tú les pidas, pues ellas y ellos, en equipos, son 5 equipos en el grupo, podrán explicarte cuál es el planteamiento de su problema, ¿no? Y cuál es su pregunta de investigación, y en todo caso, incluso hasta qué avanzaron en conocimiento a partir de del cuestionario. Pero está claro que con las técnicas cuantitativas, pues hay un límite, ¿no? Y también acabamos de tener un seminario con un colega de la Universidad de Sevilla, Pablo de Olavide, Luis Navarro Ardoy, que nos mandaba un artículo sobre el peligro de las encuestas en Internet ahora en pandemia, cómo se ha puesto de moda hacer así como cuestionarios como chilaquiles. Y él decía, es que nos van a asesinar a las personas que pretendemos hacerlo de manera seria, ¿no? Entonces, pues en esa reflexión estábamos. También hemos combinado, como te contaba, en trabajo colegiado con la doctora García Chedia, con la doctora Escoto, eh, como innovación en la enseñanza de la metodología, invitar personas externas al grupo a contar sus procesos de investigación. Este no es el caso exactamente porque Sara encima nos va a hacer el favor de ayudarnos con la técnica en sí misma, ¿no? Pero en la medida en la que tú quieras compartir tu tema de investigación, seguro que será muy bien recibido. Acabamos de tener una charla con un doctorante de la facultad que estudia la Santa Muerte, y fue muy interesante, los cuerpos como altares, y él le explicaba ya, sobre todo yo siento que fue una primera aproximación importante a la etnografía, eh, al trabajo de campo como tal, pero no hemos hablado de la entrevista como la técnica cualitativa por excelencia. Yo así lo creo. Yo llevo 20 años haciendo entrevistas en profundidad,
y me interesa muchísimo. De hecho, estoy en proyectos en este momento haciendo entrevistas de altísimo nivel y sigo aprendiendo cada día, y de los errores y de las técnicas y de los detalles, ¿no? Como cómo convocas una entrevista, cómo confirmas, si devuelves, qué devuelves. Entonces, toda esa parte me interesa muchísimo, pues, dialogarla contigo. No, no me voy a alargar más, te doy la bienvenida, te doy las gracias, te pido que te presentes, por favor, y dejo al grupo en tus manos. Somos las que somos en este momento. Hay más personas en el grupo, pero, pero bueno, estamos grabando la sesión también pensando en las personas que en esta pandemia no tienen la posibilidad siempre de estar conectadas de manera sincrónica. Ese es fundamentalmente el objetivo de esta grabación, y su uso lo pactaremos nosotras juntas, ¿vale? Entonces, lo decidimos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Sara. Bienvenida. Así es. Bueno, muchas gracias primeramente a la doctora Peraza y a Max por la invitación y pues por traernos el día de hoy aquí con ustedes y poderles conocer. Como ya dijo la doctora, mi nombre es Sara Algay. Actualmente soy investigadora en la Cátedra de Extraordinaria Trata de Personas de la Facultad bueno, y profesora de asignatura. Particularmente a mí, bueno, imparto las materias de estadística aplicada. Ahorita estoy en estadística aplicada 1. Hemos dado también la materia de estadística aplicada 3 y el taller de métodos y técnicas de investigación enfocado a entrevista y encuesta. También ha sido otra de las asignaturas que hemos podido dar en la facultad. Bueno, primeramente, ¿cómo llegamos a este lugar? Bueno, a investigar trata de personas. Nosotros comenzamos prácticamente nuestra vida laboral, académica, como maestras en estudios políticos y sociales. Estudié en la facultad la maestría, participando y colaborando en varios proyectos de investigación, pero en temas de migración. Particularmente levantamos una encuesta nacional sobre violaciones a derechos humanos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y como que los sociólogos particularmente siempre tenemos esa inquietud, ¿no? De querer llegar a campo, querer conocer, querer estar en el campo de batalla, como decimos nosotros, ¿no? Y eso particularmente a uno lo engancha, ¿no? Uno que ya, una vez que ya sales a campo, quieres quedarte ahí todo el tiempo. Y eso nos fue llevando a estar buscando más maneras de profesionalizarnos, de cómo comenzar a plantear cuáles son las maneras adecuadas de plantear nuestras preguntas, cuáles son las maneras adecuadas de acercarnos a la población. Entonces, esto pues nos fue dando un poco más de experiencia hasta pues que posteriormente se nos presentó la oportunidad de trabajar en la cátedra, particularmente haciendo investigación sobre capacidades institucionales para la atención de víctimas. Es en lo que estamos trabajando actualmente. Estamos también trabajando en un proyecto PAPIT, que es como prácticamente se sostiene el proyecto. Y es la segunda edición. La vez anterior estuvimos trabajando, estamos comenzando un nuevo proyecto que es precisamente para la atención a víctimas, las capacidades institucionales para la atención a víctimas, y el año pasado justo terminamos el proyecto anterior, que era los fines de trata de personas en la frontera de Tapachula, de Chiapas y Guatemala. Entonces, esto nos ha llevado pues a echar mano, como dice la doctora, de tanto de métodos cuantitativos como cualitativos, porque al final de cuentas, y lo vamos a ver el día de hoy, la entrevista, como decía, es la técnica cualitativa por excelencia, pero también es la principal técnica que nos permite a nosotros adentrarnos en la subjetividad del individuo, en conocer cómo procesan estos procesos sociales. Es el vínculo entre lo objetivo y lo subjetivo. Es ese vínculo que nos permite observar realidades que suceden en los acontecimientos sociales, que son hechos sociales, que son realidades a los que todos estamos expuestos, pero también nos permite ver qué está sucediendo, cómo lo vive el individuo. Lamentablemente nosotros, y como sociólogos lo tenemos que tener muy en cuenta, siempre tenemos una posición social específica. Nosotros estamos condicionados por nuestra condición de clase, de género, del lugar en el que nacimos, pero como sociólogos estamos obligados a conocer las realidades y cómo afectan a toda la población en general. Entonces, particularmente esto nos ha llevado a diferentes instrumentos que nosotros tenemos dentro de las
ciencias sociales en general. Y creo que la más rica, particularmente para mí, ha sido, nos permite conocer generalidades, y ustedes lo han visto. El objetivo de la encuesta es generalizar, es obtener información masiva. La entrevista, por el contrario, lo que nos permite a nosotros es conocer en profundidad el fenómeno que nosotros estamos investigando. Y es particularmente importante este tipo de técnicas porque nos permite abordar temáticas un poco más complejas, un poco más difíciles de entender, de abordar, de incluso preguntar sobre ellas. Entonces, esta sesión es introductoria. Básicamente lo que nos comentaba la doctora era comenzar con el uso de la entrevista y elementos básicos del diseño de la entrevista. Entonces, a mí me gustaría comenzar posicionándonos con esto. Voy a poner una presentación aquí, no sé si me lo permitan. Y vamos a ir pensando, yo sé que ustedes y todos los que estamos aquí, porque regular, como dice la doctora, vamos, aunque ya llevamos varios años en campus, siempre estamos aprendiendo sobre esto. Entonces, quiero que comencemos nosotros a pensar primeramente en qué contextos nosotros comenzamos a pensar en que la entrevista es la herramienta adecuada para que nosotros podamos hacernos de una realidad social o aprender o conocer respecto a un fenómeno específico. Entonces, aquí vamos a comenzar. Quiero que comencemos a pensar nosotros como sociólogos regularmente pensamos, sí, aplicamos entrevistas, pero ¿qué implica aplicar entrevistas? ¿Qué implica para nosotros o qué es lo que queremos conocer y cuándo lo usamos y cuándo realmente es un método, perdón, una técnica que a nosotros nos permite, que es útil para nosotros, que realmente estamos haciendo una elección adecuada de? Entonces vamos a comenzar con esto. Nosotros no aplicamos entrevistas solo porque sí. Tenemos que comenzar pensando en la naturaleza del objeto de estudio que nosotros tenemos. Y aquí siempre me gusta decirles a todos los chicos con los que trabajo que nuestro objeto de estudio nunca es la gente. Aunque nosotros seamos sociólogos, nuestro objeto de estudio son los fenómenos sociales o los problemas sociales. Nosotros no estudiamos gente que ha sido víctima de trata. Nosotros estudiamos la trata de personas en ciertos contextos sociales. Nosotros no estudiamos migrantes, nosotros estudiamos el fenómeno de la migración y cómo acontece en nuestros contextos sociales. Entonces, bueno, nosotros partimos la entrevista, aunque nosotros decimos que regularmente es un instrumento que utilizamos dentro de la investigación cualitativa. La verdad es que es un instrumento que utilizamos en cualquier enfoque, a veces con métodos mixtos, a veces para complementar la información cuantitativa, la que se obtuvo a través de otros medios, a veces para complementar también análisis estadísticos, pero la verdad es que la entrevista siempre está presente dentro de la investigación social. ¿Por qué? Porque es el método que nos permite a nosotros profundizar en los hallazgos o en las generalidades que hayamos quizás tanto obtenido por métodos cuantitativos o bien que hayamos obtenido por otro tipo de metodologías de tipo cualitativa, como la observación participante, como métodos etnográficos. Al final de cuentas, esta es una técnica que nos permite complementar y hacer más ricos nuestros hallazgos y nuestro propio entendimiento para poder hacer inferencias y poder sacar conclusiones sobre los fenómenos que estemos analizando. Entonces, bueno, ¿cómo sabemos que nuestro fenómeno o que nuestro problema requiere del análisis de entrevistas o que requiere que apliquemos entrevistas? Y aquí empezamos sobre si el uso es pertinente o no es pertinente, o si es necesario o no es necesario. La verdad es que casi siempre terminamos con la conclusión de que es necesario, ¿no? Entonces, bueno, primeramente nosotros tenemos que comenzar a pensar en cuál es el enfoque de mi investigación. Generalmente, esta es una técnica que se utiliza cuando nosotros tenemos un enfoque de tipo cualitativo, pero también para complementar o profundizar en algunas cuestiones cuantitativas. Entonces, es una estrategia para nosotros cuando nosotros sabemos que tenemos que recurrir a esta técnica, cuando nosotros buscamos generar u observar estas visiones alternativas de la realidad que nos permitan conocer o que busquemos profundizar respecto a cuestiones que nosotros ya conocemos, que ya pudimos haber observado a través de otras metodologías. Entonces, en este caso, nosotros lo que también buscamos cuando entramos o cuando elegimos aplicar entrevistas es obtener la visión de los actores, es obtener en profundidad
Y aquí hay que tener esta característica, no en generalidades, no en descripciones, sino en profundidad, la visión y los significados de los actores en relación al problema que nosotros estamos analizando. ¿Por qué? Porque hay una cuestión dentro de las ciencias sociales y como iniciamos esta plática, les decía, nosotros tenemos una posición específica dentro del plano social, pero nuestra obligación como científicos sociales o como sociólogos es entender en la manera más vasta en la que podamos qué significa para las personas que están siendo parte de este fenómeno que nosotros estamos analizando el ser parte de esto. Entonces, nosotros, lamentablemente, con los métodos cuantitativos, nosotros tenemos una visión muy general, pero para poder hacer conclusiones sociológicas, para que nosotros podamos llegar a resultados reales, necesitamos entonces entender de la manera más exhaustiva que podamos esto. La entrevista, entonces, es esa técnica que a nosotros nos permite recopilar y hacer y comprender de una manera más completa las visiones de los actores, pero también los significados y las relaciones que implica el fenómeno que nosotros estamos analizando. Entonces, bueno, cuando nosotros utilizamos la entrevista, precisamente cuando este es el reto que nosotros tenemos, cuando nuestra información recabada llega a un límite y necesitamos ir más a profundidad, o bien cuando el objetivo de nuestra investigación sea realmente la subjetividad o prácticamente estas cuestiones que no se pueden palpar, que no se pueden conocer por medio de las generalidades o que no se pueden preguntar por medio de una encuesta. Ustedes ya lo vieron cuando estuvieron diseñando sus encuestas, ¿no? Nosotros preguntamos siempre con preguntas lo más cerrada que podamos, ¿no? Es un sí, un no, y calculamos el porcentaje, observamos las relaciones. Prácticamente ese es nuestro trabajo cuando nosotros tenemos información cuantitativa. O bien descargamos bases de datos, analizamos a qué población está afectando, pero esto no nos da más allá. Esto no nos permite prácticamente decir qué están sintiendo, por ejemplo, quienes están analizando ahorita el tema bueno, ya me platicarán un poco más ustedes, pero el tema de cómo influye la pandemia en el trabajo doméstico, se me ocurre. Nosotros podemos saber, por ejemplo, por medios cuantitativos, cuántas horas trabajan, si perdieron personas, si perdieron clientes, si perdieron horas de trabajo, si a lo mejor disminuyeron sus ingresos, les dejaron de pagar más. Esas son cuestiones que nosotros podemos entender, pero las complejidades, el cómo se está viviendo, no se puede abordar por esta técnica. Nosotros tenemos que ir y preguntar más a fondo entonces para comprender qué está sucediendo en relación al fenómeno que nosotros estamos analizando. Entonces dice, prácticamente más que generalizaciones, nosotros lo que buscamos es un entendimiento más complejo de las causas y las más profundas y las consecuencias más directas de los procesos sociales. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros no es suficiente, cuando para nosotros no es suficiente lo que pudimos recopilar a lo largo de este proceso cuantitativo, es cuando nosotros echamos mano de la entrevista. Entonces, y no es nada más exclusivo, como les decía, de las cuestiones cualitativas. Para nosotros, pues, como dice la doctora, es la técnica cualitativa por excelencia, pero se utiliza generalmente en cualquier proceso de investigación. ¿Por qué? Porque, pues, tenemos que ir directamente al problema, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se define la entrevista? La entrevista es una situación construida, dice, o creada con el fin específico de que el individuo pueda expresar, al menos en una conversación, y ahorita vamos a hablar con qué entendemos por esto de conversación, ciertas partes esenciales sobre sus referencias presentes y o pasadas. Aquí, esta es una cuestión en la que me gustaría detenerme. En el texto Comprender de Pierre Bourdieu, que se encuentra en el libro de La miseria del mundo, nos habla sobre el uso de la entrevista y nosotros vamos a hacer una actividad al final al respecto de esto. Hay una cuestión que me gustaría resaltar aquí, que él resalta en ese texto y que me gustaría poner sobre la mesa de manera inicial, en esta cuestión de la conversación. Nosotros, la entrevista busca asemejar a este proceso natural que nosotros tenemos como seres humanos, que es el conversar. Sin embargo, la entrevista, y eso es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta a lo largo de todo nuestro proceso de formación, porque es lo que nos va a ayudar en nuestra vida profesional. Nosotros tenemos que nuestros métodos, incluso aunque sean libres o sean abiertos con una entrevista quizás abierta, no exime de esa responsabilidad y esa rigurosidad que tiene que tener metodológicamente.
Y aquí el hecho de que nosotros asemejemos o comparemos una conversación con la técnica en sí misma aplicada a la entrevista, el objetivo aquí es que la persona pueda abrirse hacia nosotros, pero el objetivo siempre es llegar a conocer el fenómeno, llegar a conocer lo que nosotros estamos analizando. Entonces, aunque nosotros tratemos de hacer el ambiente lo más ligero posible, con una entrevista lo más libre posible, nosotros vamos a tener elementos rigurosos y metodológicos que van a tener que estarse cumpliendo a lo largo de este procedimiento. Entonces, vamos a tocar un poco más a fondo esta cuestión, sin embargo, quería tocarlo aquí, porque viene en la parte del concepto, ¿no? Entonces dice, prácticamente es esta herramienta que nosotros podemos echar mano en el que buscamos por medio de un intercambio simbólico conocer las características que adquiere el fenómeno en la vida de cierto grupo de personas. Entonces dice, en este sentido, es un mecanismo controlado en el que interactúan dos personas, las que transmiten información y quien recibe, pero al final de cuentas hay un intercambio simbólico en este procedimiento. Este intercambio tiene que basarse en el conocimiento específico de un fenómeno, que es el que estemos abordando. Entonces, prácticamente, esta técnica nos permite hacer una lectura de lo social a través de la reconstrucción del lenguaje, a través de estas conversaciones que nosotros establecemos con las personas que nos están apoyando o que nos están ayudando a conocer el fenómeno porque lo han vivido, porque lo han experimentado. Nosotros comenzamos esta interacción y comenzamos a recopilar el discurso de las personas para llegar a comprender cómo se viven estas experiencias, cómo se viven estos elementos que estemos analizando. Entonces, el objetivo, y aquí es algo con lo que nosotros tenemos que empezar siempre, el objetivo es que la persona llegue a desenvolverse con nosotros, que llegue a expresar sus pensamientos, sus deseos, lo que siente, lo que cree, lo que piensa respecto al fenómeno, cómo lo ha vivido. Entonces, el gran reto que nosotros tenemos como científicos sociales con cualquier técnica de investigación que nosotros empleemos es esa, precisamente, es lograr captar esa información valiosa a través y recopilar esa experiencia para que llegar a ganarnos esa confianza. Entonces, en este momento nosotros tenemos que comenzar a pensar, o desde el momento en que nosotros comencemos a pensar que la entrevista es la técnica adecuada para nosotros, nosotros siempre tenemos que comenzar a pensar cómo yo voy a lograr que esa persona realmente pueda darme su confianza y pueda abrirse conmigo. Entonces, este es el gran reto. Como nosotros no estamos buscando generalidades, el gran reto de la entrevista realmente es esto. Y para esto nosotros tenemos que comenzar a pensar prácticamente que el instrumento no va a ser nuestro. El instrumento tiene que estar hecho para las personas a las que va dirigidas. Tienes que estar planteado con sus palabras, tiene que estar planteado a sus tiempos, tiene que estar planteado con prácticamente todos los parámetros de conducta que ellos establezcan, porque nosotros estamos llegando, y aquí quiero que volvamos a esta parte de la definición. Nos dice, es un mecanismo controlado en el que nosotros estamos interactuando, pero prácticamente en este mecanismo, en este procedimiento, nosotros llegamos e irrumpimos la vida de la persona, para que esta persona nos platique sobre algo que a lo mejor no quiere platicar, que a lo mejor hace años que no quiere volver a tocar el tema. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos, sobre todo cuando estamos trabajando temas sensibles, para poder adentrarnos en estas realidades? E incluso ahorita con la pandemia, por ejemplo, yo sé que todos están partiendo de un problema de investigación que está relacionado con el COVID. ¿Cómo ha cambiado nuestra realidad? Si a nosotros nos llegaran, quiero que nosotros nos pongamos en la posición de la persona que va a ser entrevistada. Si a nosotros llegaran y nos preguntaran sobre el COVID ahorita, ¿cómo nos sentiríamos? Habría personas quizás que sí quieren platicar, pero hay personas también que, por ejemplo, han perdido familiares, hay personas que han quedado mal físicamente después de haber contraído la enfermedad. Hay muchas situaciones, hay muchas realidades, es muy diversa. Y hay para cada persona o para cada situación, nosotros como científicos sociales ya lo tenemos que tener en la cabeza. Yo no sé qué realidad voy a detonar cuando lance la primera pregunta. Yo no sé desde qué punto va a partir, cuál es la sensibilidad de la persona, pero nuestra obligación es estar listos y preparar
preguntas pertinentes para que cualquiera que sea la experiencia que nosotros vamos a determinar, estemos listos para la persona y no sea tampoco invasiva ni sea un detonante de una crisis, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos que tenemos que garantizar que nuestro instrumento sea adecuado para la persona, pero también sea adecuado para la situación que nosotros vamos a abordar. Entonces, inicialmente, estas son cuestiones que nosotros tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué es la entrevista? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que estoy buscando? En este caso son adentrarme en esos pensamientos, en esas subjetividades, y si es la técnica adecuada. Entonces, antes de comenzar a pensar si realmente es, nosotros tenemos que partir, es la técnica que nosotros tenemos que echar mano, tenemos que partir de esto. Cumplo con estas características, lo que me interesa a mí es la subjetividad, lo que me interesa realmente es profundizar. En ese caso, sí, ¿no? Entonces, comenzamos con esto. Entonces, bueno, partiendo de esto, vamos a observar primeramente el qué implica para nosotros el plantear una entrevista. Entonces ya lo veíamos anteriormente que la entrevista es un intercambio simbólico, es un intercambio de papel, prácticamente de visiones. Y quiero aquí que nosotros pongamos esto sobre la técnica, nos hace esta técnica o esta visión como un intercambio simbólico, nos hace a nosotros ser bastante humildes, porque a veces llegamos como investigadores de repente creyendo que sabemos todo, ¿no? Que sabemos, que ya conocemos el problema, que estamos aquí nada más para preguntar respecto a algo, pero la verdad es que no, nosotros comenzamos a conocer el fenómeno hasta que comenzamos a preguntar sobre él a las personas que directamente lo viven. Entonces, en esta cuestión, cuando nosotros planteamos un intercambio simbólico, quiero que comencemos a pensar en toda la situación que involucra la entrevista. Y veámoslo de esta manera. Siempre me gusta decirle a los chicos, nosotros pensemos que nosotros estamos citando a una persona para hablar de algo que nosotros queremos hablar. Y que nosotros vamos a poner las preguntas, porque nosotros somos el entrevistador. Y entonces, aquí hay un intercambio, en este intercambio simbólico el investigador tiene un peso en el que él determina prácticamente toda la situación. Es como si nosotros fuéramos a un café con una persona y esa persona nos va a decir, ¿sabes qué? El único que habla soy yo y quien pone las preguntas soy yo y el que decide de qué vamos a platicar soy yo. Eso es lo que estamos haciendo prácticamente cuando creamos este ambiente para el intercambio simbólico del fenómeno que nosotros estamos analizando. Entonces, hay que comenzar partiendo de eso. ¿Por qué la persona debería de platicarme a mí del problema que nosotros estamos abordando? ¿Por qué debería de venir a esta hora? ¿Por qué debería dejarme entrar en su vida? Porque yo voy a irrumpir su día y platicar sobre esto que yo he decidido. Entonces, hay que comenzar a plantearnos nosotros nuestro papel también dentro de esta interacción. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué situación yo estoy creando? ¿Qué situación social estoy creando para poder adentrar en estos conocimientos? Entonces, evidentemente, como dice la doctora, nosotros desde el inicio en que empezamos a pensar quiénes van a ser las personas, a quiénes me voy a acercar, cómo les voy a contactar, qué tantas veces les voy a hablar antes de la entrevista, qué tantos acercamientos voy a tener antes de la entrevista. Todo eso tenemos que comenzarlo a pensar de manera previa. ¿Por qué? Porque esta es una imposición simbólica en cierto punto. Cuando nosotros decidimos irrumpir, platicar, comenzar a conocer, hay que también estar conscientes de nuestro papel de investigadores, del papel que estamos jugando y de lo que implica prácticamente el adentrarnos sobre una problemática. Entonces dice él, prácticamente hay que comenzar partiendo de la situación que nosotros vamos a crear en este intercambio simbólico. Entonces, en ese intercambio nosotros vamos a estar buscando, bueno, esto era con lo que partía de nosotros como investigadores tenemos un papel simbólico. Partimos de este punto, ¿no? Entonces, en este punto, la persona acepta prácticamente, cuando nosotros ya echamos mano de esta entrevista es porque la persona ya aceptó contar sus experiencias, sus intimidades, aunque no sean quizás a veces duras, sí nos permitió adentrarnos en su vida. Entonces, prácticamente la riqueza de esta técnica, y aquí es algo que nosotros tenemos que comenzar a pensar, vamos a tener en muchas ocasiones nada más una ocasión para poder levantar esa información. La persona no abre esas puertas todo el tiempo.
Y muchas veces, bueno, las oportunidades que nosotros tenemos de realizar estas encuestas, estas entrevistas, perdón, van a ser limitadas por tiempo, por oportunidad que tiene la persona de respondernos, incluso a veces por coincidencia, ¿no? Por ejemplo, si estamos levantando entrevistas dentro de un albergue para migrantes, esas personas a veces ese mismo día se van. Entonces, a veces no vamos a tener la oportunidad de volver a regresar con estas personas. Esto nos obliga a nosotros a tener esta gran responsabilidad de saber que estamos abriendo una puerta peligrosa a veces, que es una puerta sensible, que es una puerta en la que a veces las personas se les dificulta entrar, pero también que es una oportunidad invaluable e irrepetible. Entonces, a veces no vamos a tener la oportunidad de regresar con esta persona. A veces esta persona no va a poder estar todo el tiempo ahí para resolver nuestras dudas. Entonces, tenemos que asegurarnos que este intercambio simbólico sea lo suficientemente, como lo podríamos decir, pues adecuado como para que nosotros podamos captar a través de este intercambio y este momento los diferentes reflexiones, motivaciones o que podamos hacer realmente acopio de la información que es útil para nosotros, pero también útil para la persona, para que esta persona tenga un espacio para comunicar pues prácticamente lo que nosotros estamos, o el fenómeno o las características de lo que nosotros estamos investigando en este caso. Entonces, para comenzar, sobre esta cuestión del diseño en la entrevista, nosotros tenemos que comenzar a pensar en eso. Es abrir una puerta de intercambios a veces sensibles y repetibles. Entonces, por eso nuestros instrumentos tienen que ser pertinentes, tienen que ser prácticamente adecuados y tienen que ser también pues bien diseñados, ¿no? ¿Por qué? Porque no es una cuestión que podamos ir y regresar a conocer, a consultar, ¿no? Entonces, para esto, antes de comenzar con pues prácticamente el diseño de la entrevista, nosotros tenemos que comenzar a pensar qué tipo de entrevista es adecuado. ¿Por qué? Para esto nosotros ya debimos de haber pensado o haber hecho ese trabajo de escritorio de quién es la población, a quién me voy a acercar, qué tipo de fenómeno estoy estudiando, en qué tipo de ambiente voy a aplicar esta entrevista, en dónde tengo acceso a esta población, es adecuado o no es adecuado la entrevista. Ya que hicimos todo este procedimiento, nosotros comenzamos a ver cuál es el tipo de instrumento que nosotros tenemos que diseñar. Para esto nosotros, en el texto que les pasamos de Vela, prácticamente venían más tipos de entrevista, pero dice los principales grupos de entrevistas son 3, ¿no? La estructurada, semiestructurada y no estructurada. Aquí en este caso, más que el decir nosotros de manera deliberada cuál es el tipo de entrevista que queremos utilizar, la verdad no es el que querramos utilizar, es el que tenemos que utilizar. ¿Cuál es o cómo nosotros vamos a decidir cuál o vamos a tener que saber cuál es por el tipo de entrevista que tenemos que usar? Pues esto va a depender de las características del fenómeno. Es decir, si es un fenómeno muy sensible, que nosotros no podemos llegar de buenas a primeras a preguntar, sabemos que quizás lo que nos sirve más es una entrevista no estructurada, o quizás una entrevista a profundidad, o quizás más sesiones de levantamiento de información para podernos ir acercando con la persona. A veces vamos a tener que echar mano de otro tipo de técnicas, como estar acudiendo al lugar de manera a hacer observación participante, ganarnos la confianza de la persona, que sepa que somos personas que pues no estamos ahí jugando, que no nada más nos interesa llegar y levantar información, sino echar mano de eso. Entonces vamos a ver cuáles son los tipos de entrevista y cómo vamos a poder hacernos de esta información. Bueno, les digo, va a depender en primera del tipo de fenómeno. ¿Es un fenómeno sensible? ¿Es un fenómeno que requiere más tiempo trabajando con el entrevistado? ¿O no es? ¿O podemos nada más hacer un levantamiento de una sola aplicación? Las características del entorno en el que nosotros también estamos trabajando. ¿Es un entorno en el que tengo acceso de manera frecuente? ¿Tengo un periodo limitado de tiempo? ¿La persona está allí de manera constante o no? ¿La persona puede darme el tiempo o no? O también
es necesario que la persona, que yo estructure de manera adecuada las preguntas, o bien es posible o es más adecuado que la persona vaya guiándome por medio de su discurso sobre el tema, que ellos me vayan diciendo, que ellos decidan la manera en la que lo vamos a ir abordando. Estas cuestiones nos van a decir a nosotros cuál es la técnica o cuál es el formato de entrevista más adecuado para que nosotros podamos aplicar. La verdad es que en la práctica muchas veces estamos constreñidos a los recursos que tenemos. A veces tenemos un tiempo limitado, a veces tenemos una población limitada y tenemos entonces que elegir, generalmente elegimos entrevistas estructuradas o semiestructuradas, ¿no? Por el tiempo, porque a veces no nos pueden atender todas las veces que quisiéramos, etcétera, etcétera. Entonces, estos son elementos que nosotros vamos a tener que tomar en cuenta antes de elegir el tipo de entrevista con el que nosotros vamos a trabajar. Entonces, bueno, la entrevista estructurada prácticamente es aquella entrevista en la que nosotros ya tenemos listo un conjunto de preguntas, pero también hemos predeterminado un tipo de respuestas en las cuales nosotros vamos a categorizar a las personas y en los cuales queremos profundizar específicamente. Es decir, evitamos que sea lo menos abierto, pero también nos permite ir directamente al punto al que nosotros vamos a analizar. Posteriormente tenemos la entrevista semiestructurada que, aunque nos permite andar en temas profundos, sabemos que es adecuada cuando tenemos poco tiempo. ¿Por qué? Porque prácticamente restringe el discurso de las personas y lo ubicamos exclusivamente en una serie de preguntas específicas para obtener información al respecto. Y tenemos las entrevistas no estructuradas. En este caso, prácticamente nosotros no tenemos un guión de entrevista. Lo que nosotros tenemos son pautas específicas o dimensiones específicas sobre las cuales nosotros vamos a ir conduciendo el diálogo de las personas, pero en las cuales las personas pueden sentirse libres de abordar cualquier elemento relacionado con la dimensión que nosotros estemos analizando. Entonces, esto va a depender, como les digo, de el tipo de población también, de qué tanto tiempo y de qué tantas veces podamos andar o podamos estar junto con los entrevistados. Entonces, prácticamente tenemos estas tres opciones. De ahí en el texto se desprenden otros tipos de entrevistas, como la entrevista etnográfica, como la entrevista terapéutica. Sin embargo, creo que en ciencias sociales nosotros partimos de estas tres categorías, ¿no? Entonces, el cómo lo utilizamos, pues va a depender prácticamente del punto específico, de las características de nuestro encuentro, de este intercambio que nosotros vamos a llevar a cabo. Entonces, hasta aquí nosotros tenemos la primera parte de la presentación. Antes de seguir, a mí me gustaría conocer un poquito respecto a lo que ustedes están abordando. Y yo sé que tienen temas diversos. Sin embargo, yo quiero que comencemos a pensar inicialmente en cuáles son las características del fenómeno que yo estoy analizando y cómo yo pienso que serían estos encuentros con la población para hablar con ellos sobre el fenómeno que yo estoy abordando. Entonces, antes de comenzar con los elementos previos de la entrevista, a mí me gustaría que comencemos a pensar qué situación tiene que generarse para que la persona pueda abrirse con nosotros. Entonces, comencemos a pensar en esto. ¿Sí, chicos? A ver, platíquenme un poquito respecto a rescatando este pilotaje que ustedes ya realizaron. ¿Cuáles fueron las dificultades para hablar con la población sobre el tema que ustedes estaban abordando? Sara, ¿no te importaría dejar de compartir pantalla un momentito para que quepamos más sí. nos veamos las caras? Ahí estamos. Ahí está. Gracias. A ver también quién está y quién no está, porque luego también es parte del misterio. Entonces, ¿quién puede empezar? Pueden hablar o sea, la idea es, sabemos que son trabajos en equipo, pero son reflexiones individuales en relación con el trabajo en equipo, que me parece que es bastante importante y válido. ¿Quién se anima? Bueno, Yo. okay. Adelante, Joaquín, tú. Joaquín, luego Luis, y luego bueno. alguien de educación. Venga. Buenos días. Buenos días. Mi equipo está involucrado en investigar cómo la pandemia
ha profundizado las desigualdades económicas, sobre todo las de género, con las madres de familia trabajadoras. Entonces, la encuesta que realizamos el equipo y yo, pues estuvo enfocado a esto, entrevistamos tanto a mujeres como a hombres, pues a los hombres, pues para ver más que nada como que resaltara, ¿no? Inmediatamente lo que pusimos en las hipótesis y lo que era que esperábamos, ¿no? Que la pandemia profundizó las desigualdades que ya estaban de por sí, ¿no? Tanto en los ingresos como en el trabajo no remunerado que hacían en casa, ¿no? Entonces, pues entrevistamos tanto a mujeres como a hombres para que pues se lograra ver, ¿no? Inmediatamente en los resultados, ¿no? Cómo realmente se habían profundizado, pero en primera, pues algunas de nuestras hipótesis no se cumplieron, y en segunda, lo que notamos es que al hacer la encuesta por medio de internet, pues tal vez, no sé si pues, sería una ventaja o una desventaja, porque las personas pues se sentían con la libertad, o sea, yo pensaba que se sentían con la libertad de responder pues con suficiente tiempo, ¿no? Porque pues la tienes ahí, no tienes como al encuestador ahí al lado, que esté como de alguna manera teniendo o carrereando, o que esté, digamos, viendo tus respuestas, sino que pues tienes hasta cierta tranquilidad y cierta disposición de tiempo para responder, ¿no? Pero también, pues significó bueno, en mi caso y en el caso del equipo, pues enviamos las encuestas y no sabíamos quién nos había respondido y quién no, porque no, pues no fue como decirles, tienes que responderlas a este tiempo, ¿no? Algunos sí me dijeron, ¿hasta qué tiempo tengo? Y yo le dije, no, pues tienes hasta tal tiempo, ¿no? Pero yo no era como decirles, no, tienes hasta tal tiempo para resolverlas. Entonces, la primera dificultad fue como esa, ¿no? O sea, más que nada porque es por medio de digital, eh, pues puede representar que las personas se sientan más cómodas para unas respuestas más acertadas, o también que se les olvide y que no respondan, ¿no? Y bueno, esa fue como que la principal, pues sí, el principal conflicto que tuvimos al realizar una encuesta. Sí, pues esto. Yo tengo una pregunta respecto a esto que nos comentas. Por ejemplo, tú me dices, perdón, te hablo de todo. Me comentas que trabajaron con hombres y con mujeres. ¿Cuál fue la diferencia, por ejemplo, en la que cómo te acercaste a los hombres y cómo te acercaste a las mujeres para plantearles si les podías aplicar una encuesta? Pues en sí yo nos dirigimos parejo, con el tipo de muestra. Nuestra presentación fue como, pues sí, no hubo una diferenciación entre mujeres y hombres, fue como le pedimos por favor que conteste esta encuesta para recabar datos, tal, o sea, no hubo una diferenciación entre presentación con mujeres y con hombres. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Joaquín. Yo, perdona, si puedo intervenir, soy parte del equipo de Joaquín, pero yo sí tuve una cuestión a lo que comentas, es cómo abordar a los que me contestaron la encuesta. A los hombres, más que nada, pues eran mis conocidos, eran mis amigos, y pues son padres. Y en las mujeres me guié más con mi hermana, que es madre. Le dije, oye, pues distribuíle con tus amigas que también son madres. O sea, no fue una aproximación así concreta como con mis amigos, que los veía y les decía, güey, por favor, ayúdame a contestar esto, sino que fue aparte, y pues fue más complicado porque las mujeres ni siquiera vi una, nada más vi a mi hermana. Ok. Entonces, esta es una de las cuestiones que ustedes comenzaron a ver, o sea, tienen que ver las características de la población, cómo me acerco a ellos. Él tenía, por ejemplo, a su hermana, y ella le abrió las puertas y de acceso hacia una población específica. Pero generalmente nosotros tenemos que comenzar a pensar en cualquier instrumento, pero esto toma mayor importancia dentro de la entrevista, en cuáles son las características de las personas. Una de las cosas que ustedes estaban analizando, por ejemplo, también era las desigualdades económicas y de género, pero yo creo que también partieron de ciertos supuestos de qué tanto tiempo tiene una mujer para responder una encuesta, qué tanto tiempo tiene un hombre para responder una encuesta.
cuál es el medio, cuál es la población. Ustedes, pues, una de las restricciones de aplicar encuestas electrónicas es precisamente eso, esas personas tienen que tener acceso a un dispositivo, que el internet no les esté costando tanto o que tengan cubiertas esas, y eso limita cierto tipo la muestra, ¿no? Pero, aquí ustedes sí empezaron a ver estas diferencias en algunos casos sobre cómo me acerco a unas personas y cómo me acerco a otras, qué tanto acceso tengo a una población y qué tanto acceso tengo a otra población. Y esas son cuestiones que nosotros tenemos que comenzar a pensar también desde que nosotros empezamos con el diseño. Muchas gracias a Jonathan y Joaquín. ¿Alguien más que nos quiera compartir su experiencia? Vas, Luis. Sí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué Pues nosotros somos el equipo de psicología social y a nosotros lo que nos interesó principalmente en esta encuesta fue conocer la percepción de las personas respecto a ciertas situaciones de la pandemia con un enfoque un poco goffmiano en el sentido de la vida cotidiana, de cómo son ciertos comportamientos. Y en esta aproximación con la muestra fue un poco curiosa. Digamos que tanto las chicas como yo utilizamos una estrategia mm, peculiar porque se hizo una dinámica en la que eh, si, si ellos respondían la encuesta, si las personas que querían responder la encuesta tenían como premios, o sea, digamos que era un intercambio, o sea, es decir, las chicas en este caso les respondían algo que tenían de curiosidad y, y ellos a cambio respondían la encuesta. Entonces, como que fue una bola de nieve, por así decirlo. O sea, llegaron gente con este interés del incentivo y pues curiosamente sí llegamos al objetivo de un 50% mujeres y 50% hombres. Entonces llegamos a ese equilibrio y tuvimos resultados bastante interesantes porque a pesar de que fue de manera eh, azarosa hasta cierto punto, eh, tuvimos una relación proporcional en cuanto a la población. Digamos que la mayoría de la población, tanto de la Ciudad de México, son de las alcaldías de Tlalpan, de Iztapalapa, de la Gustavo Madero, y curiosamente fueron la mayoría de los encuestados. Sí hubo uno que otro de Coyacán, de Benito Juárez, de Azcapotzalco, pero sí, se llegó a esa relación proporcional en cuanto a la población, en cuanto a el número de casos de COVID también está en esa incidencia. Y lo que vimos es lo que queríamos preguntar en esta encuesta era cómo ellos percibían la nueva realidad o este cambio de percepción mediante el uso del cubrebocas y la sana distancia. Y entonces planteamos algunas situaciones, ¿no? De qué harías tú si estás en la calle, se te olvida de pura casualidad el cubrebocas y ves a alguien con el cubrebocas y pues muchos sí dicen, no, me lo pongo. Muy pocos dijeron que no le tomarían importancia. Y lo que observamos es que muchos ya tienen incorporado el uso. O sea, realmente en una pregunta de, ¿consideras que el cubrebocas se ha vuelto parte de tu rutina? Y todos dijeron que sí. Entonces, es bastante interesante y significativo que sí ha tenido un impacto. Y la gente, por los resultados que tenemos, sí tienen esta desconfianza o rechazo hacia la otra persona en cuanto al desconocimiento. Ok, aquí, bueno, una de las cuestiones que me gustaría retomar es, ustedes comentan que tuvieron una estrategia de acercamiento con la población, en este caso fue de incentivos, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál era la población a la que ustedes estaban encuestando? Jóvenes de 18 a 29 años, aunque la mayoría de la población llegó a ser de 18 a 23. Ok, entonces precisamente ustedes tuvieron que recurrir a una técnica o a una acción para que pudieran fomentar las respuestas, ¿no? Entonces, eso es también a veces
algo que nosotros tenemos que hacer, buscar cómo voy a hacer para que me respondan, cómo voy a hacer para acercarme con esta población. ¿Ok? De las chicas, alguien que quiera compartir la experiencia como investigadores ustedes, cómo se acercaron a la población, en qué tuvieron que pensar. Karina. Sí, bueno, nuestro tema es cómo el currículum oculto del Aprende en Casa 1 y 2 afecta al abandono escolar de chavos de tercera y secundaria. Y nuestro acercamiento, nuestro primer acercamiento fue como, pues, difícil porque no habíamos considerado que eran chavos menores de edad, ¿no? Entonces necesitábamos consentimiento parental. Entonces tuvimos que hacer un formulario para que llenaran los pasos de familia, que nos dieran permiso de enviarle la encuesta a los chavos, ¿no? Y primero habíamos hecho demasiadas preguntas y no habíamos considerado el hecho de que habíamos usado palabras a lo mejor un poco más elaboradas. Entonces tuvimos que rehacerlo pensando en eso, acortando las preguntas. Y tuvimos como varios, pues no sé, como cosas curiosas que pasaron porque, por ejemplo, varios chavos pusieron su colonia en vez de su alcaldía, aunque decía alcaldía, y no planteamos bien la pregunta de cierta forma porque preguntamos en dónde estudian y pues ahorita están estudiando en su casa, ¿no? Entonces pues ponían su delegación en vez de dónde estaba su escuela. No sé, o sea, fue un acercamiento como, pues muy, muy extraño, por decirlo de una forma, porque no lo habíamos considerado, pero sí, o sea, tuvimos que hacer varias cosas y considerar las escuelas en específico, porque no podríamos mandar el cuestionario a todos los chavos de secundaria en general. Entonces escogimos 3 escuelas, escogimos 2 públicas y una privada para comparar. No sé, o sea, hubo muchas cosas que tuvimos que adaptar y considerar el hecho de que eran menores de edad y que eran chavos y que no nos iban a contestar una cosa de 40 preguntas, ¿no? Ok, muchas gracias, Karina. Muy bien, esa experiencia nos va a ayudar bastante ahorita en esta segunda parte sobre el diseño. Hay una cuestión que ustedes, bueno, ya queda bastante claro aquí, ¿no? Cada población tiene su propia dificultad. El situarlos, aunque ustedes hayan aplicado una encuesta, saben la complejidad que es llegar con la persona, plantearle unas preguntas, y hay una cuestión que nosotros siempre tenemos que tener en claro desde el proceso de operacionalización que tenemos en la encuesta y en la entrevista, en cualquiera de los dos, ¿no? Nosotros tenemos que lograr reproducir con nuestras preguntas en la cabeza del otro lo que queremos preguntar. Tenemos que situarlo psicológicamente en esa situación que nosotros queremos provocar. Entonces, muchas veces nuestras palabras no son propiamente las palabras de la persona. Entonces, todas estas cosas nosotros las tenemos que tomar en cuenta en el diseño del instrumento. Y ahorita lo vamos a observar con algunas de las fases que proponen algunos autores, por ejemplo, el trabajo de precampo, que es este acercamiento previo con la población antes del diseño del instrumento, la validación con grupos focales, el fraseo. Todas estas cuestiones son elementos que nosotros tenemos que realizar. Pero de entrada, ustedes tienen que comenzar a pensar qué tengo que hacer para acercarme a esta población. ¿Cómo la selecciono? ¿Cómo les hablo? ¿Tengo acceso o no acceso a esta población? Y ya que sé si tengo acceso o no tengo acceso, ¿cuánto acceso tengo a ellos? ¿Cuánto tiempo puedo pasar con ellos? ¿Cuánto tiempo me pueden dedicar? ¿Cuánto tiempo son capaces también de estar ellos sentados 1 hora, 2 horas, media hora, platicando sobre un fenómeno? Todas esas son cuestiones que nos van a llevar a nosotros a decidir, en primera, si la entrevista es adecuada, y en segunda, cuál es el tipo de entrevista que yo tengo que utilizar. Entonces, esos son elementos que nosotros tenemos que comenzar a pensar desde antes, incluso de pensar en el propio diseño del instrumento, ¿vale? Entonces, muchas gracias por compartirme sus experiencias en esta primera parte. Vamos a regresar a la presentación, si me lo permiten, para seguir con esto. Esto del diseño. Ok. Entonces, ahora sí vamos a adentrarnos un poquito con estas cuestiones. Ya ustedes ya tienen esta experiencia inicial, ¿no? De cómo yo preparé mi material para poderme acercar con ellos. Entonces, vamos a ver, ya que sabemos lo que implica estas complejidades, comencemos a pensar cómo yo soluciono estas complejidades en mi propio instrumento, en preparar mi instrumento de manera adecuada para que podamos acercarnos a la población y hacer una copia adecuada de la información. Entonces, bueno, primeramente, antes de iniciar con el proceso, bueno, el inicio del diseño de la entrevista comienza precisamente con estas primeras fases que ustedes ya observaron de manera empírica.
Entonces, nosotros, el autor particularmente, el texto es de Vela, ¿qué es con lo que nosotros iniciamos? Primeramente dice, la entrevista, en ningún momento nosotros llegamos y preguntamos de manera directa. Siempre tuvo que haber un trabajo preliminar para la realización de la entrevista. Y ustedes ya tienen esta experiencia en este levantamiento de información de manera, por decirlo, en el piloteo que ya realizaron. Entonces, algunos autores le llaman trabajo de precampo, ella lo llama, precisamente como trabajo de campo preliminar. En esta primera fase, nuestro objetivo es conocer qué tipo de preguntas van a ser adecuadas para nosotros poder acercarnos y hacernos de esa realidad. Entonces, primeramente lo que nos dice, en esta primera parte nosotros nos acercamos para conocer a la población. Y hay un reto que nosotros tenemos como investigadores sociales. Karina lo puso muy claro en esta cuestión de ellos. Yo le preguntaba dónde estudian y de repente ellos me decían mi casa en Tlalpan, en Coyoacán, en donde sea, ¿no? Pero esto pone en ejemplo algo que me gusta mucho a mí, sobre todo cuando estamos en estos primeros acercamientos, es como conocer a un amigo nuevo, a una persona nueva, ¿no? El que trae en la cabeza cuando yo detono una pregunta, cuando yo digo algo. Y aquí hay un reto que nosotros tenemos como investigadores. El instrumento no es nuestro, aunque nosotros hicimos la operacionalización, aunque nosotros lo validamos, el objetivo no es que yo entienda el instrumento. El objetivo es que cuando yo enuncie una pregunta pueda detonar psicológicamente a la persona, pueda posicionar psicológicamente a la persona en la situación que yo quiero que esté. Entonces, ¿cuáles son las preguntas adecuadas para esta población? ¿Cuáles son las palabras que ellos utilizarían para preguntar eso? No importa cómo yo lo preguntaría, porque ese es un problema que de repente nosotros traemos. Y esto es el problema quizás más fuerte que nosotros tenemos en ciencias sociales para hacer instrumentos. ¿Cómo operacionalizamos? Y yo les pongo mucho el ejemplo cuando nosotros hablamos de racismo, por ejemplo, o de discriminación en instituciones. Por sí mismo, nadie se asume como una persona que ejerce discriminación, ¿no? Cuando nosotros llegamos y platicamos, por ejemplo, con funcionarios públicos, no podemos llegar y preguntarle, oiga, ¿usted es racista o no es racista? Porque aunque la persona sea muy racista, nadie en sí mismo se va a asumir como un racista, ¿no? Nadie en sus propios ojos es el malo de la historia, por decirlo de alguna manera. Entonces, el cómo nosotros preguntamos y el qué palabras utilizamos precisamente para preguntar va a depender la información que nosotros podemos tener. Entonces, de manera inicial, nosotros tenemos que partir conociendo a nuestra población. Entonces, ¿cómo nosotros conocemos a esta población? Prácticamente es el comenzar a acercarnos con qué palabras hablan, qué significan esas palabras, cómo hablan ellos, cómo se dirigen hacia nosotros, qué tanta distancia corporal tienen entre ellos cuando están platicando o cuando comenzamos a platicar. Y les voy a comentar una experiencia que nosotros tuvimos en los albergues en Tapachula, trabajando con población migrante. Ellos, aunque hablan el mismo idioma que nosotros, aunque ellos tengamos muchos aspectos culturales en común, la gran mayoría son en común, a mí me llamaba la atención, por ejemplo, de repente nos veían, había personas de nuestra misma edad, pero como usos que ellos tienen en el uso del lenguaje, valga la redundancia, ellos todos se hablan de usted, por ejemplo. Y de repente cuando yo tuteaba a un hondureño, como que se sacaba de onda, ¿no? Así de, ¿por qué me habla así? No es mi amigo. Y yo tengo que aceptar esas pautas de comunicación. Yo tengo que entender que ellos se dirigen así de esa manera. Otras cuestiones es también, como les decía, el comenzar a utilizar sus propias palabras. Como les digo, el instrumento no es mío, el instrumento es para ellos. Una de las cosas, por ejemplo, que nos llamaba la atención, o a mí me llamó la atención, y recuerdo que sí fue una cuestión que me llamó, que todavía lo tengo grabada, ellos platicaban, por ejemplo, de nos fuimos la Mara a tal lugar. Y para nosotros los mexicanos la Mara es de repente el grupo delictivo, ¿no? Y de repente, después te das cuenta que no, que ellos se refieren a la Mara como los muchachos, o mis amigos, o lo que serían aquí los compas, ¿no? Entonces empiezas a hacerte de esas cuestiones que tienes que saber manejar dentro de la entrevista. En primera, yo les hablo de usted.
En segunda, yo aprendo su jerga y sé cuándo están hablando de una cosa delicada y cuándo no están hablando de una cosa delicada. Sé cuál es la proximidad física que yo puedo tener con ustedes. Sé cómo puedo detonar esta situación psicológica para situarme en el problema, para que yo, cuando detone una pregunta, pueda detonar la respuesta adecuada. Porque si nuestras preguntas no son adecuadas para nuestra población, nos va a pasar lo que decía la compañera. De repente yo pregunto algo y la persona se va por otro lado, como dicen, de repente agarró monte. Y no es que haya agarrado monte, es que mi pregunta no era adecuada para la persona, ¿sí? Entonces, nosotros comenzamos con eso y esto nos pasa también mucho cuando entrevistamos a niñas y niños, hasta con las encuestas de repente. Entonces, por eso hay metodologías específicas para niñas y niños. Y es muy interesante de repente cómo lo que nuestra construcción de adultos y les digo, aquí va de manera transversal este intercambio simbólico. Yo tengo esta carga simbólica de mujer, mexicana, adulta, con todas las características que yo pueda tener. Y esto nosotros partimos conociéndonos a nosotros mismos para poder identificar cuáles son esas cuestiones de el otro, para entenderlo de manera más adecuada y para que yo pueda convertir este ambiente simbólico, este intercambio simbólico en un espacio adecuado para que estos mensajes puedan fluir de manera adecuada y no haya malentendidos ni por mi parte ni por la parte de él. Es decir, que él pueda llegar, que mi mensaje, que mi pregunta pueda ser adecuada para la persona, pero que también sus respuestas puedan ser adecuadas para mí, que cuando él dice algo yo en serio lo pueda entender. Para esto está este periodo de precampo o este trabajo preliminar en el cual nosotros nos comenzamos a acercar, comenzamos a ver qué tan pertinente o cuáles son las medidas pertinentes que yo tengo que utilizar y plasmar posteriormente en mi instrumento para poder llegar al mensaje y que ese intercambio simbólico sea adecuado entre los dos. Entonces, bueno, primeramente comenzamos con esto. Y otra de las cuestiones también en este primer trabajo de acercamiento es tener credibilidad y seriedad en la investigación. Nosotros, y esta es una cuestión que de repente nosotros, y nos pesa de repente también como investigadores, es que cuando nosotros llegamos y hacemos acopio de información, de repente sentimos que somos como saqueadores, que llegamos, recopilamos y nos vamos. Pero también hay que entender que la investigación en sí misma es un procedimiento que también les va a traer ventajas. Y yo recuerdo que les decía, ok, me decían, ¿para qué quieres esta encuesta? ¿O para qué quieres esa información de repente? ¿O qué me va a servir a mí? Que eso es algo que nosotros vamos a encontrar muy frecuentemente, sobre todo cuando estamos abordando temas sensibles. Y la verdad es que hay que aprender también a decir que el conocer en sí mismos los fenómenos, el saber qué es por lo que ellos pasan, nos ayuda o tiene unas consecuencias quizás no directas para la persona en ese momento, pero que sabemos que el uso de la información va a ser adecuado, que no les va a colocar en riesgo, pero que también el objetivo de esto es mejorar las condiciones, hacer evidentes estas malas condiciones, estos riesgos que ellos están enfrentando, pero con la mira en que en algún momento esto sirva como un insumo para mejorar y saber qué es lo que hay que hacer, en donde hay que trabajar más, ¿no? Entonces, hay que también comenzar a plantearnos eso. A veces esto es algo que a mí en lo personal todavía de repente me pesa. Yo recuerdo que me decían, ¿y tú vienes para darnos ayuda o tú vienes para esto? Y lo vamos a encontrar en campo, ¿no? Y de repente uno se siente así de, pues es cierto, no puedo regresarle de manera directa lo que él está haciendo por mí, que es contestar, particularmente centrista, darnos ese tiempo. Pero si uno les explica el objetivo, si uno les dice para qué, regularmente ellos también se comprometen y ellos también encuentran esta causa y de repente vas a escuchar esas cosas, bueno, es que a mí ya me pasó, pero a lo mejor a los otros no les pasa. O para que los que vienen detrás no les pase. Entonces, el enganchar en esta cuestión, el hacer conscientes del uso de esta información y de la importancia de su experiencia, también es importante. Y este proceso de precampo, estos primeros acercamientos que van desde incluso a veces el contacto por correo electrónico o la llamada para decirle, oye, estoy interesada en tu historia, estoy interesada en que me platiques de esto, va desde ese punto, el que nosotros sepamos la importancia de la experiencia de la persona y que le dé esa confianza y que a nosotros también nos dé esa credibilidad, esa sensibilidad y seriedad al poder, para que esta persona pueda abrir esa caja que de repente se puede llegar a ser un poquito sensible. Entonces,
Bueno, nosotros comenzamos con este trabajo de acercamiento, que es este primer reconocimiento entre los dos, por decirlo de alguna manera, el comenzar este intercambio de símbolos, este intercambio de conocimiento. Entonces, bueno, ya que comenzamos con esto, nosotros vamos a comenzar a elegir qué tipo de entrevista es la que es adecuada para las personas. ¿Qué tanto tiempo tengo? ¿Qué tanta confianza puedo ganar? ¿Qué tanto pueden abrirse conmigo? Y de ahí yo empiezo a ver, ok, si esta persona tiene nada más media hora para dedicarme, sé que tiene que ser una entrevista estructurada, que tengo que ir al punto y que quizás no va a ser tan profundo. Pero si esta persona va a estar 3 meses aquí en el albergue, esperando a regularizar su situación migratoria y ya llevo tiempo yo platicando con ella y ya me ha dicho que si puede contestar la entrevista, a lo mejor yo puedo hacer una entrevista a profundidad, puedo hacer una entrevista abierta y coloco nada más o selecciono los elementos con los que yo tengo que guiar estas conversaciones o estos encuentros. Entonces, en primera, nosotros tenemos que comenzar a pensar en estas características, en qué pienso o qué tengo que tener en mente para elegir el formato de entrevista. Y aquí así ya lo vamos a establecer tal cual con algunos puntos, ¿no? En primera, ¿cuál es el muestreo teórico? Es decir, ¿cuál es la población que satisface la condición para que sea incluida dentro de las posibles encuestas, ¿sí? Que sea alguien que realmente me pueda dar información. ¿Tengo acceso o no tengo acceso a esta población? Y en segunda, si tengo acceso a esta población, ¿a cuánta población tengo acceso? Es decir, por ejemplo, si estuviéramos estudiando a víctimas de trata se me ocurre, por explotación por crimen organizado, actividades ilícitas. Sabemos que no tenemos muchas veces muchos casos de esos. ¿Cuántos casos tengo? ¿Es uno o son varios? ¿A cuántos puedo acceder? En este caso, nosotros sabemos que, por ejemplo, si nada más tenemos a una persona que nos pueda ayudar a conocer ese fenómeno, entonces sabemos que lo más probable es que nosotros tengamos que elegir una entrevista de tipo a profundidad, ¿no? O quizás menos estructurada para que la persona pueda abrirse más, que no tengamos que conducirla tanto y podamos más bien ahondar en el cómo, en el por qué, en cómo llegaste aquí, cómo fue para ti la experiencia. Entonces, en primera nosotros comenzamos desde cuántas personas tengo para este muestreo. Y aquí el autor hacía esta cuestión en la diferencia entre el muestreo cuantitativo y cualitativo. El muestreo en el caso de las entrevistas no se basa en qué tanta muestra representativa, aleatoria, no. Lo que nosotros buscamos es identificar de manera exhaustiva las tipologías, es decir, es un muestreo más tipológico en el que nosotros podamos ahondar o conocer a profundidad el fenómeno que estamos analizando. Luego tenemos que ver la cuestión del punto de saturación. Uno de los objetivos que nosotros tenemos dentro de los métodos cualitativos es que sabemos que llegamos a un hallazgo o llegamos a identificar algo que es válido y confiable cuando varias personas llegan a ese punto, cuando ya encontramos saturación en la información, cuando se empieza a repetir la información. Ojo, no la experiencia, sino los significados o las formas en las que fueron, prácticamente se llegó a ese fenómeno que nosotros estamos analizando. Es algo que nosotros tenemos que buscar. Muchas veces nosotros vamos a tener, por ejemplo, solo un caso de explotación sexual o solo un caso de explotación por actividades ilícitas. Pero el punto de saturación tenemos que encontrarlo con personas que están alrededor, con otros informantes clave que nos puedan dar información sobre el fenómeno específico. Quizás solo tenemos una persona que nos reconstruya la experiencia de vida, que nos permita andar en esa experiencia. Pero nosotros tenemos la obligación de entonces corroborar o complementar esta información con otras personas que han estado allí. Las personas que lo reciben, las personas que los atienden, el psicólogo, el trabajador social, el abogado, estas personas que nos pueden ayudar a complementar esa información o esos otros puntos de vista para que nuestro método sea válido y sea confiable. Porque a pesar de que nosotros estemos trabajando con personas específicas, tenemos esta obligación de ser metodológicamente estrictos y llegar a estos puntos metodológicos o estas rigurosidades metodológicas que nos plantea prácticamente el método, ¿no? Luego tenemos también las condiciones que yo tengo para acercarme a la población. ¿Soy una persona apta para hablar del tema o no soy una persona con la que se puedan abrir
respecto a ciertos fenómenos. Por ejemplo, nosotros sabemos que si estamos entrevistando a mujeres víctimas de violencia de género, quizás lo más adecuado es que un hombre no sea quien aplique esa entrevista. Y aquí les voy a comentar algo que a mí me pasó personalmente y a mí sí me pegó anímicamente, por decirlo de alguna manera. En una ocasión, levantando una entrevista en Tapachula, una persona no quería que yo me acercara a ella por el acento que yo tenía. En ese momento todavía tenía un acento mucho más del norte. Después, ya más a fondo, esta persona se acercó y me comentó que ella había sufrido cierto tipo de violencia. La habían reclutado en Monterrey y había pasado ciertas problemáticas y no le daban la confianza a las personas que eran como yo. Entonces, de repente es también ser conscientes de nuestras propias condiciones y que quizás esas personas tienen experiencias negativas que asocian con nuestras propias características. Entonces, hay que saber también nuestros propios límites como investigadores. Hay veces, por ejemplo, también que las niñas y niños prefieren trabajar con ciertas personas, con ciertas características. Por ejemplo, yo recuerdo una compañera que tenía el cabello pintado rosa. Todos los niños y las niñas se iban con ellos. No sé, o sea, aunque nosotros platicáramos con ellos, ella era con la que querían estar. Entonces, esas son características físicas que de repente fomentan. Hay que estar conscientes con si soy la persona adecuada para levantar esta información o no soy la persona adecuada y qué tanto puede abrirse la persona conmigo o con otras personas o quizás elegir a otra persona para que haga este acopio de información. La otra es con qué recursos cuento y con qué recursos no nada más me baso en qué tanto dinero tengo. Aquí es, por ejemplo, qué tanta población tengo acceso, qué tanto puedo costear el trabajo de campo, qué tantas entrevistas puedo aplicar, es decir, qué tanta población cautiva tengo realmente, porque de repente nosotros decimos, no, pues voy a entrevistar a todas las trabajadoras domésticas, pero resulta que pues no, o sea, eso implica mucho tiempo, eso implica mucho dinero, eso implica mucha disponibilidad también de las personas. Y estos son, en términos de recursos, hay que ser realistas sobre cuál entonces o qué tipo o a qué tantas personas realmente puedo llegar en este tiempo establecido. Y la otra es el diseño de la entrevista. En la cuestión, en esta cuestión nosotros tenemos que dedicarle un tiempo específico para la validación específica de la entrevista. Y nosotros estamos muy acostumbrados a que en las entrevistas, en las encuestas cuantitativas, nosotros tenemos este proceso de validación, ¿no? Desde la operacionalización, selección de indicadores, redacción de las preguntas y comenzamos, ¿no? Con el piloteo, volvemos, hacemos las cuestiones métricas, regresamos a campo y así. Pero de repente, algo que me llama mucho la atención en los textos de repente cualitativos o de entrevistas es que pareciera que la validación se da por arte de magia, ¿no? Como dejamos hablar a la persona y ya. Y la verdad es que no, la entrevista es tan rigurosa como la encuesta. Nosotros tenemos la obligación de no hacer perder el tiempo a la persona cuando viene con nosotros. Entonces tenemos la obligación de conducir a la persona y de darle que nuestro instrumento sea el adecuado como para abrir estas puertas de repente complejas, pero también cerrar de manera adecuada esa caja que abrimos, ¿sí? Es decir, cubrir todo, abrirlo de manera adecuada, ser sensibles, ser empáticos, poder hablar del tema, ser adecuados o culturalmente pertinentes hacia la persona y posteriormente poder tomar o abordar el tema de manera exhaustiva, que esta es una cuestión que nosotros tenemos que tomar en cuenta, porque es hasta incluso una cuestión de respeto hacia el tiempo del otro, ¿no? Que nos está dedicando. No voy a venirte a platicar de lo que tú quieras, ¿no? De nada más sí, de repente te vuelvo a hablar otra vez y te vuelvo a preguntar de esto. No es de esa manera. Nosotros tenemos, como quien diría, una agenda, por decirlo de alguna manera, y eso lo platicamos desde el inicio con la persona. Oye, estoy interesada en este tema, en esto que viviste, por esto, ¿no? Y hay que ser, como les decía, serios con esto, ¿no? Aunque sea una metodología cualitativa, aunque sea una entrevista abierta, nosotros tenemos que tener prácticamente el itinerario del viaje que vamos a comenzar, ¿no? Con la persona. Tenemos que llevarlo por un punto, por el otro, la profundidad va a depender de él, lo que él nos diga va a depender o de ella. Pero nosotros sí tenemos esa obligación de comenzar este diseño en el cual nosotros podamos realmente recopilar o hacer
prácticamente hacernos de esta experiencia, ¿sí? De la manera más adecuada y más profesional que nosotros podemos. Entonces nos dice, prácticamente dice, aquí nosotros diseñamos esta cuestión, y hay una cuestión que nos tenemos que tomar en cuenta, dice, en esta entrevista, ya lo veíamos, es un encuentro, dice, no hay nada más, no son únicamente preguntas, son intervenciones, son en las que dos individuos se están conociendo, en las que los dos individuos manejan los mismos símbolos, tienen ese intercambio simbólico, y en el que el objetivo es reconstruir, es prácticamente cubrir todos los aspectos de un fenómeno para que nosotros podamos comprenderlo en su totalidad, ¿sí? Entonces aquí sí hay que ser muy respetuosos porque de repente sí encuentro a algunos compañeros que digan, es que es una entrevista y lo dejé que hablara. Y yo digo, pues no, o sea, no es dejar que hable, es permitir que hable, pero hay que ir focalizando, porque si no, pues al final de cuentas hacemos también perder en tiempo a la persona, ¿no? Y no llegamos ni siquiera permitimos pues compartir estas experiencias. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que nosotros tenemos que seguir inicialmente con el diseño de la entrevista? Primeramente, y ustedes ya lo tienen claros, es delimitar los objetivos que nosotros tenemos para la investigación. Esos objetivos van a definir de manera teórica cuáles son nuestras variables de investigación. Y al igual como nosotros lo hacemos con la operacionalización de las cuestiones cuantitativas, tenemos que seguir este mismo procedimiento. La diferencia son los detonadores o las preguntas con las cuales nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Al igual que como nosotros lo hacemos con la operacionalización, en las encuestas nosotros partimos de un problema de investigación que tiene diversas variables. Estas variables tienen que estar perfectamente definidas de manera teórica y nosotros tenemos que conocer cuáles son las diferentes dimensiones que tiene esa característica o esas variables específicamente. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando de discriminación por parte de servidores públicos, yo tengo que saber qué se entiende por discriminación y cuáles son las áreas de la discriminación, ¿sí? ¿Qué tipos de discriminación se pueden ejercer? Exactamente, y entenderlas y tenerlas muy en claro teóricamente qué estoy entendiendo por ellos. Porque si yo no tengo claro teóricamente qué estoy observando, hagan de cuenta que esos son nuestros lentes específicos. Y si de repente yo me pongo, o por ejemplo, se me ocurre, en el caso de trata, de repente es muy fácil, o hay una línea muy delgada entre trata de personas y explotación laboral. ¿Qué es lo que sucede? Si yo no tengo clara cuál es la diferencia entre una y otra, yo no puedo plantear preguntas adecuadas que me permitan hacer esta diferencia entre un problema y otro. ¿Y qué sucede en este caso? Si yo no operacionalicé de manera adecuada mi problema, de repente, nuestras preguntas van a estar acotadas o van a ser tan amplias que el problema no se va a ver. O van a ser de repente tan cerradas que muchos aspectos de la problemática no voy a poderlas identificar con mi instrumento, ¿sí? Entonces yo tengo que tener mucho cuidado con esto. Si a mí el autor o la teoría en la que yo me estoy basando me dice que todos estos elementos son factores de riesgo ante la trata, por ejemplo, yo tengo que tener cuidado que mi entrevista aborde todos estos elementos. Porque si yo dejo una pregunta fuera, por ejemplo, si yo no considero el género como un factor de riesgo, de repente voy a mutilar esa visión o ese lente. ¿Y qué es lo que sucede? Pues van a salir todos los elementos, pero, y aquí hay algo que nosotros tenemos que tener cuidado, pero si yo no lo pregunto, no es que no exista, es que no lo pregunté, es que mi instrumento no fue lo suficientemente bueno como para ahondar en ese elemento, ¿sí? Entonces nosotros comenzamos con operacionalización teórica, que va desde la definición de los objetivos y las preguntas centrales de investigación. ¿Sí? De aquí se van a desprender entonces todas nuestras dimensiones específicas que vamos a tener que abordar dentro de la entrevista, ¿sí? Y esto en el texto viene un cuadrito específicamente que hace la diferencia entre las preguntas de investigación y las preguntas dentro del instrumento, que no son lo mismo, ¿no? Ya que nosotros tenemos exactamente identificadas cuáles son las dimensiones teóricas que yo tengo que abordar, comienza este proceso de operacionalización empírica, ¿no? En el cual nosotros comenzamos a ver cómo puedo preguntar respecto a esta dimensión a la población en específico. Con qué palabras, qué tan fuerte lo puedo preguntar, qué tan directo, qué tan indirecto,
¿Cómo les hablo? Entonces, prácticamente esto implica la traducción de cada pregunta central en preguntas dentro del instrumento. Hay algunas personas que prefieren hacerlo, o algunos autores que prefieren trabajarlo como si fueran pautas. Por ejemplo, en mi cuadro de operacionalización yo puedo tener que se me ocurre, la violencia institucional se entiende o se ha observado, se me ocurre, por ejemplo, el no permitir que personas extranjeras tengan acceso al servicio que se está ofertando. Pero también se implica que las personas, o que no se le da seguimiento a las personas, o que bueno, estos son dos elementos principales. ¿Cómo yo puedo preguntar directamente, si yo sé que esa es una dimensión de la violencia institucional ejercida sobre los migrantes? ¿Qué es lo que sucede? Yo no puedo llegar y preguntar, oye, ¿no le da seguimiento a estas personas? ¿O sí les da seguimiento a estas personas? Evidentemente la persona pues me va a decir que sí, ¿no? Yo en cambio puedo llegar y preguntarle, oiga, ¿y por qué no se les da seguimiento a estas personas? Y ya empiezan a contestarte tal cual, no, pues es que los migrantes se van, o no les importan eso a usted, o nada más quieren venir aquí a DIF porque esto les va a ayudar a que migración les deje quedarse, o cosas así. Y empiezas a extraer estos prejuicios de repente de servidores públicos sin haber preguntado directo, ¿qué te permiten contemplar este elemento, ¿no? Pero ¿qué debimos de haber hecho de nosotros de manera inicial? Nosotros partimos de la identificación teórica de cada una de las dimensiones. Ya que lo tenemos la dimensión, por ejemplo, 1, 2 y 3, nosotros comenzamos a operacionalizarlo y a reflejarlo en preguntas de investigación, o indicadores o en detonadores que tienen que estar incluidos en nuestra encuesta. Cada uno de estos elementos tiene que tener por lo menos una o dos preguntas, o por lo menos una pregunta que nos permita ahondar en el cuestionario. ¿Por qué? Porque resulta que si yo no lo pregunto, y aquí esto quiero que nos quede muy, muy en claro, si yo no lo pregunto no es que no exista, es que no lo pregunté. ¿Sí? No es, y de repente ese es un error que nosotros podemos llegar a nuestro instrumento. Por eso tenemos que tener esta definición teórica. Ya que lo tenemos, comenzamos con la traducción en preguntas, que era lo que les decía. ¿Cómo lo puedo preguntar? ¿Cómo puedo andar? ¿Cómo puede ser no invasivo? Ya que hay un principio que nosotros tenemos que seguir como sociólogos. Aunque nosotros estemos trabajando temas sensibles, nosotros tenemos que ser lo menos invasivos con las personas que estamos entrevistando. ¿Sí? Y esto, platicando con unos compañeros médicos, ellos me decían que era similar con lo que ellos hacen del tratamiento menos invasivo, menos dañino. Siempre eligen lo que sea menos invasivo para el paciente. Algo similar sucede con nosotros. Sabemos que estamos tocando temas sensibles en muchas de las ocasiones. Sin embargo, nosotros tenemos la obligación de hacerlo lo más tenue posible, pero para que también la persona se sienta más abierta. No llegar directamente, y para eso también viene el diseño, vamos a ver cómo se ordenan estas cuestiones o los elementos en cada uno de la encuesta, ¿no? Siempre empezamos con los temas más sencillos, empezamos con el rapport todo el tiempo. Esa es la parte introductoria de la entrevista, es la parte rompehielo. Y de ahí comenzamos a ordenar todas estas dimensiones de manera exhaustiva, pero siempre le damos un orden específico. Este orden específico tiene que ir de lo menos personal y lo menos íntimo a lo más íntimo. Así como nosotros lo hacíamos en la encuesta en la que tocábamos las primeras cosas más abiertas o más sencillas en la primera parte de la encuesta y dejamos al final los temas sensibles, esto mismo sucede con la encuesta y con mayor razón, ¿no? Entonces nosotros tenemos esta obligación de ser lo menos invasivos, pero también a la vez tenemos la obligación de ser lo más profundo, llegar lo más profundo que podamos en la experiencia, ¿no? Entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos que buscar son preguntas específicas que me permitan detonar el recuerdo, que me permitan detonar la experiencia, pero que le permitan también a la persona mantenerse en temple, mantenerse sin ser exaltada, que le permita recordar que se sienta en confianza y que se sienta no juzgada, pero también que se sienta abierta a platicar. Nosotros sabemos entonces que la idea en este caso es que la persona se abra, pero que no llegue a tener consecuencias psicológicas graves tampoco cuando lo esté platicando.
¿sí? Entonces, por eso nosotros comenzamos de una manera inductiva. Oye, platícame qué hacías antes, cómo llegaste aquí. Y empezamos a hacer este recorrido psicológico, como les decía, comenzar a cubrir el itinerario dentro de las propias opciones de respuesta. Pero garantizando que todos los objetivos o que todos los elementos que yo establecí de manera teórica queden cubiertos en este elemento, en mi instrumento, ¿sí? Entonces dice, esto implica una traducción desde los objetivos de investigación y desde las cuestiones teóricas para llevarlo prácticamente a las palabras y a la experiencia de la persona. ¿Sí va quedando claro hasta aquí, chicos? ¿Sí? Luego tenemos que seleccionar cuáles son el conjunto de preguntas o de intervenciones que son más adecuados para mi población. Entonces, para esto nosotros hicimos o redactamos una serie de preguntas que consideramos que fueron pertinentes, pero esas preguntas no son pertinentes ni son adecuadas hasta que nosotros no los trabajamos con nuestra población. Así como la encuesta tiene un proceso de piloteo, nosotros tenemos que trabajar un proceso de piloteo que generalmente se le conoce como fraseo en las entrevistas. ¿Qué es lo que nosotros trabajamos en esta parte? No propiamente llegamos y trabajamos con la población objetivo, pero sí con la población que cumpla las características de comunicación que tiene nuestra población. Por ejemplo, nosotros cuando estuvimos trabajando las encuestas con población centroamericana, lo trabajamos inicialmente aquí con población en la Ciudad de México, que es de Centroamérica. Y les preguntábamos, ¿qué entiendes con esta pregunta? Directamente. Aunque ellos no hayan sido víctimas ni de violaciones de derechos humanos ni de nada de eso, lo que a mí me interesaba, o lo que nos interesaba en ese momento, era particularmente que la persona pudiera entender la pregunta, que lo que yo pronuncio prácticamente pudiera detonar psicológicamente la misma situación en la cabeza de la persona. Entonces comenzamos con esto. ¿Qué entiendes por esta pregunta? No, pues es que esa palabra no se utiliza aquí. Yo lo preguntaría más bien así. O yo lo preguntaría más bien de esta manera. O yo más bien usaría esta palabra. Y comenzamos a construir un instrumento con preguntas adecuadas para ellos, no adecuadas para mí. Porque yo en ese proceso de validación del instrumento, de fraseo de las preguntas, también estoy aprendiendo la terminología y me estoy haciendo culturalmente competente para poder establecer este intercambio simbólico que me va a llevar en el trabajo de campo. ¿Qué me va a llevar al trabajo de campo? Entonces, este conjunto de preguntas que yo desarrollé, voy a tener que comenzar a trabajarlo con poblaciones que cumplan estas características. ¿Es adecuado el mensaje? ¿Son adecuadas mis preguntas? ¿Es adecuado el número de preguntas? ¿Cuánto tiempo les lleva a contestar? Todo esto son cuestiones que yo tengo que trabajar, porque incluso cuando nosotros pidamos una entrevista con algún informante, lo primero que nos va a preguntar es ¿y cuánto tiempo? Nosotros ya tenemos que saber cuánto tiempo es más o menos el que ellos van a dedicar. Generalmente nosotros les decimos, pues dura más o menos esto, pero si tú necesitas más tiempo, menos tiempo, nos podemos ajustar aquí, porque nosotros prácticamente estamos a disposición del tiempo que ellos nos puedan dar. Entonces, eso es algo que nosotros ya cuando lleguemos a solicitar la entrevista tenemos que tener muy en claro. Entonces, esos son los tres principales puntos que nosotros tenemos que tomar en cuenta para el diseño. En primera, ¿cuáles son mis objetivos de investigación? Y llevar todo el proceso de operacionalización como se hace, como en el proceso cuantitativo. Es decir, saber que todos los elementos que tengo que abordar realmente se van a abordar dentro de la entrevista. Después viene la traducción de los aspectos o de las pautas teóricas en preguntas centrales, en preguntas base del cuestionario. Posteriormente nosotros vamos a seguir con los elementos de validación del instrumento. Esto es nada más que hacerlo pertinente y hacerlo apto para la población con la que yo voy a trabajar. ¿Qué elementos tiene que tener además la entrevista? De entrada nosotros sabemos que tenemos que cubrir con 3 elementos principales. El primero de ellos es el rapport. El rapport no es más que esta introducción que nosotros tenemos con los entrevistados. Es decir, esta posición en la que nosotros nos comenzamos a ganar su confianza. Aunque nosotros siempre tratamos de tener contacto de manera previa con los entrevistados, hay algunas condiciones o algunos contextos en los que no podemos tener esta confianza de manera previa, ¿sí? En los que
El día en que conocemos, el día que aplicamos la entrevista es el día que conocemos al entrevistado. En estos casos nosotros tenemos que tener un instrumento en el cual nosotros podamos ganarnos la confianza de estas personas, darles la seguridad de que su información va a ser confidencial, de que no se le va a hacer mal uso de la información que ellos nos den, todo eso, y a la vez el hacerlos sentir en confianza cuando ellos están platicando con nosotros, cuando ellos nos comienzan a decir de sus experiencias. Con esto es con lo que nosotros abrimos siempre la entrevista, con este aspecto general de reconocimiento de unos y otros dentro del intercambio simbólico que nosotros estamos teniendo, ¿sí? Posteriormente comienzan a abordarse cada una de las dimensiones que nosotros establecimos teóricas, ¿sí? Tiene que ser de manera exhaustiva porque les digo, si nosotros dejamos de preguntar algo, dejamos de ver esa parte de la problemática. Es como si nosotros hiciéramos más pequeño nuestro enfoque, ¿no? Dentro de la cámara, por decirlo de alguna manera. Ya al final, ya que cumplimos con todos estos bloques de la entrevista que se determinan teóricamente, nosotros posteriormente tenemos que llevar un cierre. El cierre de la entrevista implica también llevar a la persona que se relaje después de haber comentado esto y reafirmar también nosotros como investigadores el uso de la información, el hacerle sentir bien, el cerrar esa caja que de repente abrió con sus experiencias, que de repente abrió con lo que él conoce, lo que compartió con nosotros, y llevar a la persona que se sienta cómoda incluso después de haberlo platicado. Y aquí yo les pongo esto sobre la mesa a ustedes. De repente quiero que pensemos nosotros en estas conversaciones que de repente tenemos con algunos amigos sobre temas muy sensibles para nosotros. ¿Cómo es que nosotros llegamos a platicarle a nuestros amigos? ¿Cómo es que nosotros nos llegamos a abrir con estas personas? ¿Sí? Evidentemente, esta persona sabe cosas de nosotros. Nosotros nos sentimos en confianza como para llegar y platicar. Eso es lo que tenemos que buscar con el rapport, que la persona sienta esa seguridad de llegar y platicar. Y a la vez cuando nosotros nos vamos con estos amigos, después de haberles contado lo que le platicamos, sabemos que no va a empezarnos a decir, ay, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué lo otro? Sino que tenemos esa certeza de comprensión, de seguridad, de que sabemos que nuestra información está bien con ellos. Esa es exactamente la forma en la que nosotros tenemos que tratar de ir conduciendo nuestras entrevistas. Empieza ganándose esta confianza y termina cerrando a la vez con este compromiso y aseverando o tratando de fortalecer esa confianza que se estableció al inicio, ¿sí? Entonces aquí una de las cuestiones que nos decía el autor es hay que tener en cuenta que la entrevista no comprende solo un listado de asuntos de conversación, no es solamente este itinerario que nosotros establecimos aquí teóricamente con nuestra operacionalización. Dice, es un grado prácticamente esto es una estructura de una conversación. Entonces tiene que tener un orden, una secuencia, pero también tener mucha empatía y mucha sensibilidad para saber que estamos abriendo temas sensibles. Y a veces nosotros llegamos a pensar que quizás no son temas tan sensibles, pero les va a sorprender cuando ustedes salgan acá y de repente ustedes digan, ay, yo estoy estudiando felicidad. Resulta, ¿no? O estoy estudiando logro académico o metas académicas y de repente dentro de esa experiencia que pareciera ser muy feliz o que pareciera ser muy positiva, de repente encontramos que no, que hay temas sensibles dentro de esa experiencia y para eso nosotros también tenemos que estar preparados para abrir y cerrar esas cajas de repente dentro de. Entonces, bueno, este es el cuadrito que nos presentaba el autor. Prácticamente son las preguntas de investigación, que son nuestras preguntas temáticas que se derivan de nuestra operacionalización o de nuestras dimensiones teóricas y cómo nosotros lo traducimos en diferentes preguntas adecuadas dentro de la entrevista, ¿sí? Nuestro guión de entrevista tiene entonces un enfoque, se desprende de nuestra conceptualización, de nuestra operacionalización teórica. Y tenemos que vigilar que sea exhaustivo, que todos los elementos, si nosotros estamos analizando discriminación, todo lo que nosotros abordemos como discriminación en nuestros apartados teóricos tiene que estar representado en nuestro instrumento. ¿Sí va quedando claro hasta aquí, chicos? ¿Sí? Y ojo, el hecho de que nosotros tengamos el instrumento abierto no significa que sea desorganizado, no significa que no sea riguroso, no significa que pues voy a platicar de lo que ellos digan, significa que simplemente le damos esta
a la persona esta conducción de la entrevista, pero que hay ciertos tópicos que sí tenemos que cubrir nosotros como investigadores, ¿sí? Y bueno, otra de las cuestiones, esto ya lo tocamos un poquito para acelerar, para que nos quede un poquito de tiempo para la última actividad, dice, el entrevistado siempre está al centro de la entrevista. Nosotros siempre creemos, ay, es mi entrevista para conocer esto. No, no es nuestro instrumento, no es nuestra entrevista. Cualquier palabra que esté ubicada dentro del formato tiene que estar dirigida a la persona a la que va, ¿no? Entonces aquí nosotros comenzamos con esta cuestión de que abordamos de la competencia atribuida, es decir, que yo soy competente para aplicar la entrevista, que yo entiendo lo que dicen las personas, que yo entiendo sus palabras, entiendo su jerga, entiendo, etcétera, etcétera, exactamente todas estas cuestiones del intercambio, ¿no? Y tener claro también a quién tengo acceso, ¿no? Bueno, estas cuestiones ya los abordamos anteriormente en la parte del diseño. Y aquí tenía un fragmento con lo que había comenzado con lo de la miseria del mundo de Bourdieu. Es una cita que tiene sobre lo que se detona con las entrevistas. Entonces, de todas maneras, se los voy a pasar, les hago llegar el texto, si la doctora es tan amable para que se los comparta. Prácticamente, sí, gracias. Lo que dice el autor, bueno, lo que nos dice en este punto Bourdieu es que el reto del investigador social es comprender. ¿Y qué entiende por comprender? Dice el conocer o el lograr identificar el discurso del otro sin tapujos, y lográndonos deshacernos de nuestras propias concepciones o de nuestro propio, o de todas estas cargas simbólicas que nosotros tenemos prácticamente con el lugar social que nosotros ocupamos. Entonces prácticamente dice aquí, y me llama mucho la atención porque empieza platicando la historia de una entrevista que se hace a un obrero metalúrgico. Y él dice, la persona de repente comienza a platicar sobre su experiencia, nos da ese tiempo y hasta se siente entusiasmado de responder. Pero dice, ¿qué sucede cuando una entrevista no es adecuada o que el investigador de repente empieza a lanzar preguntas que en ese momento cree pertinente? Y dice, la persona busca responder, busca estar a la altura, porque les digo, es al final de cuentas es un intercambio simbólico. Tú eres el investigador y de repente eso tiene una carga simbólica que te diera peso o autoridad. Pero aquí el reto y lo que nos marca a nosotros no es que ellos tengan que subirse a nuestro vocabulario, es que nosotros tenemos que ser capaces de aprender este universo de símbolos que ellos tienen. No es la tarea de ellos investigar, es nuestra tarea investigar, es nuestra tarea diseñar instrumentos adecuados, es nuestra tarea conocer a nuestra propia población, ¿sí? Entonces, el reto es no hacerles gastar el tiempo, hacer un instrumento adecuado y saber manejar estas puertas que de repente, o estas cajas que de repente de experiencias que nosotros abrimos. ¿Vale, chicos? Entonces, bueno, aquí en esta actividad que yo quisiera con la que comenzáramos es comenzar a ver este tema de la sensibilidad, ¿no? El cómo yo voy a comenzar a hablar de esos temas. Y quiero que pensemos un poquito respecto a cómo nosotros platicamos cuando nos preguntan, por ejemplo, de productos de limpieza en el supermercado, que de repente nos llegan y nos aplican una encuesta de qué detergente usa y por qué usa ese detergente, ¿no? ¿Quiénes de nosotros no responderían eso? ¿O qué objeto pondrían a hablar de este tema ustedes? Lisa. Ninguno, ¿no? Pues prácticamente todos responderíamos. En cambio, hablemos de seguridad, aquí perdón por el error de ortografía, seguridad en el transporte público. Aquí yo creo que todos diríamos, bueno, todos hemos tenido eventos de inseguridad, pero depende de la gravedad que haya tenido el evento para nosotros. Por ejemplo, si alguno de nosotros sufrió algún tipo de abuso, si sufrimos una herida, si a lo mejor fue muy traumático, tal vez esas personas no van a necesitar un espacio específico para hablarlo, van a necesitar que le demos un espacio en un lugar específico, no nos van a responder esta entrevista en el metro, por decirlo de alguna manera. Va a haber personas que quizás sí digan, sí me asaltaron una vez y se llevaron mi celular y esto y lo otro, ¿no? Pero quizás son cuestiones que no son tan sensibles, pero hay que tomar en cuenta que la experiencia ha sido diferente
y que el espectro o los elementos que nosotros cubramos dentro de una entrevista tienen que ser adecuados para toda la población, tanto como el que no le importó y les dio el celular y se acabó, como aquella persona que sí sufrió consecuencias severas y que quizás a lo mejor son consecuencias que van a estar de por vida. Aunque sea el mismo tema, tiene diferentes espectros o impactos dentro de la población. Y en cambio, pues si platicáramos, por ejemplo, de las reacciones o de las consecuencias de vivir con padres divorciados, lo mismo sucede, ¿no? Pero quizás es un tema más personal, más íntimo, que implica el recordar cosas de nuestros padres, o etcétera, etcétera. Y puede ser que para algunas personas sea muy sencillo hablarlo, pero que incluso aunque sea muy sencillo, sabemos que es un grado más profundo de experiencias, de recuerdos, etcétera, etcétera. Entonces, y aquí les traía un ejemplo sobre algunos vocabularios que tuvimos que aprender dentro de la aplicación de algunas encuestas. Es cómo se refieren a sí mismos las personas. Y aquí les ponía el ejemplo de chapín, ticos, catrachos, nicos, guanacos. Chapín son los guatemaltecos y cómo los centroamericanos se reconocen entre ellos. Los ticos son los de Costa Rica, catrachos hondureños, nicos de Nicaragua, guanacos de Guatemala. Entonces, son experiencias que de repente tú ya empiezas, tienes que estar seguro que eres competente para entenderlo, porque de repente te dice, fue aquel chapín, y tú dices, chapín de chaparrito, chapín de, ¿qué significa? No entiendo, y de repente es tener que saber que yo estoy capaz de comprender el universo simbólico y sus referentes culturales y sus referentes simbólicos para yo poder ser competente para entrevistar a esa población. Entonces, con lo que quería terminar era pues hacer esta actividad sobre qué ustedes han aprendido sobre su propia población, que han tenido que incorporar en estas entrevistas o en estas experiencias. Yo sé que además de esta asignatura ustedes han llevado algunas otras y ustedes se han acercado a esta población. La compañera nos decía, yo me di cuenta que lo que yo preguntaba detonaba otra cosa, ¿no? En la cabeza del otro, pero de repente nosotros tuvimos que reaprender nuestro propio vocabulario y referirnos a otras cosas y aprender eso. Yo sé que a ustedes también les ha pasado en este procedimiento. Entonces, creo que no nos va a dar tiempo para esta última parte de esta última actividad que quería hacer con ustedes. No sé si tengamos, pues, para dedicar estos últimos minutos para dudas o comentarios. Eso me parecería muy bien, Sara, te agradezco muchísimo. Ha sido una sesión densa de contenido, o sea, les has hecho el favor de todas las lecturas, sintetizarlas, transmitirlo a través de tu experiencia. Yo de verdad te lo agradezco porque lo he transitado contigo y me parece que has cubierto prácticamente todos los aspectos. Quizás nos falta después revisar conjuntamente la logística, ¿no? De las entrevistas también, porque una cosa es cuando estás en campo y otra cosa es cuando haces entrevistas desde gabinete y tienes que concertarlas, ¿no? Entonces, hay varios detalles en este sentido, depende del público. Me parece que Sara ya les ha compartido como todos los elementos para que ustedes, ya me tome foto aquí del procedimiento para poder, o sea, el ejercicio que yo les pediría para seguir avanzando con su proceso y en el PowerPoint que están construyendo de avance resultados, pues sería que empiecen a diseñar el procedimiento de su entrevista, o las entrevistas que estén planeando hacer para profundizar. ¿Cuál sería el planteamiento de entrevistas para profundizar en su tema? ¿No? Creo que va por ahí. Entonces, aprovechen estos minutitos por si tienen dudas, técnicas o ganas de compartir o dar las gracias, pues también está bonito. Yo tenía una mini duda. Sí, bueno. Es que en el sentido de, por ejemplo, lo que acaba de decir de buscar en la parte de la de buscar el momento adecuado para entrevistar a personas, yo también traté de hablar de esto con otras personas respecto, por ejemplo, lo de psicología social, porque soy del equipo de psicología social, y en el sentido de, por ejemplo, el transporte público que justamente acaba de dar, justo en el ejemplo que necesitamos, quería saber, bueno, ¿cómo elegir como que el momento ideal para preguntarle a las personas? O bueno, hacer la entrevista como tal, porque, o sea, en mi contexto, como decirlo, en mi entorno sí conozco a personas que sí pasan por transportes públicos y así, pero no sé cómo buscar
ese filtro para que sea como que para que sea como adecuado para poder llegar a la entrevista? Ahorita nosotros tenemos esa complejidad que no podemos hacer entrevistas de cara a cara, ¿no? A menos que estemos en un ambiente abierto y tengamos todo ventilado y tengamos acceso a estos lugares. Hay una cuestión dentro de la selección de personas que van a responder en la parte de la entrevista. A diferencia de la encuesta en la que sí lo podemos mandar para todos, usted tiene un aspecto específico que tiene que abordar, que está buscando con sus informantes. Yo supongo que además del transporte público, usted tiene una problemática que está abordando. No sé si ha sido experiencias se me ocurre, por ejemplo, abuso o algún tipo de agresión sexual dentro del transporte público o asaltos, etcétera, etcétera. Usted primero, recordemos esta cuestión de la saturación teórica. Usted tiene que buscar a personas que satisfacen esa condición, que le puedan dar información respecto a esta problemática. Porque todos tenemos experiencias en el transporte público, pero puede, por ejemplo, que a mí nada más me hayan quitado el celular una vez y esa sea mi gran experiencia o experiencia dentro del transporte. Pero hay personas a las que han sufrido abuso, que han tenido que ir a levantar una demanda, que han tenido que detener a la persona. Va a tener que usted definir la experiencia que va a ser el filtro para la selección de la población en primera. Ya que usted la haya identificado, va a comenzar a buscar a estas personas que tienen estas características. Y la entrevista, al contrario de la encuesta, nosotros no podemos llegar y aplicarla en un contexto específico, sino que tenemos que formar el contexto. Entonces, usted va a tener que concretar con esta persona el horario, las condiciones, decirle si necesita algo, preguntarle si necesita algo para que ella pueda hacer esa entrevista, cuánto tiempo puede darnos y comenzar a adecuar esto. Por ejemplo, puede ser que esta persona no tenga internet, se me ocurre, en casa. Y usted va a decirle, oye, bueno, yo te puedo poner internet o puedo ayudarte con esto, comenzar a facilitar este ambiente. Entonces, usted va a seleccionarlo dependiendo de las características de la persona, pero concretando con ella. Lo que sí tenemos la obligación nosotros es crear este ambiente adecuado en la entrevista. En la encuesta no es tan necesario, como decían los compañeros, podemos mandarla y el objetivo es la saturación pues, de la muestra, ¿no? Que logremos cubrirla. Aquí no. Aquí usted va a decidir, por ejemplo, independientemente del tipo de violencia que usted esté abordando en el transporte público, ¿en dónde les pregunto? ¿A qué hora les pregunto? ¿Qué necesitan para que puedan responder? Y comenzar con eso. ¿Sí? No sé si queda respondido. Sí, de hecho, sí, más o menos. Bueno, es que como nosotros estamos abordando ahorita lo del COVID, justamente, pues igual como que nuestro enfoque es directamente a eso, a cómo se comportan las personas dentro de un transporte público y cómo es como esa parte en la que todo el mundo ya tiene miedo de tocar el camión o cosas así para poder irse de un lugar a otro, por necesidad o por X razón que ustedes quieran. Pero pues sí, ya me ayudó un poquito. Ok, entonces de todas maneras la entrevista no creo que ustedes la vayan a aplicar en el transporte público cara a cara, sino que van a tener que seleccionar una población específica y a ellos pues dirigirse. Recordemos también que hay entrevistas, eso no lo tocamos, entrevistas grupales, que son los grupos focales, etcétera, etcétera, que esto también permite el intercambio entre varias personas, pero va a depender, les digo, del criterio que ustedes vayan a utilizar. Pero sí la obligación es crear un ambiente adecuado para hacer estas preguntas. Yo tengo nada más una duda rapidísima. Sí, en nuestro contexto de la pandemia, que no podemos hacer, o sea, juntarnos para una entrevista y puede llegar a ser tan personal con una videollamada o con las plataformas digitales que tenemos. Yo, en lo personal, ahorita esa es una de las complejidades que tenemos que solucionar. No he tenido la oportunidad de aplicar una entrevista tipo a distancia, pero nosotros ahorita, por ejemplo, tenemos este tema que vienen las elecciones el siguiente año y tenemos que hacer el levantamiento antes de las elecciones y no creemos que la pandemia se acabe antes que las elecciones. Entonces vamos a tener que hacer estas entrevistas de esta modalidad. Platicando con otros compañeros, porque ahorita es justo lo que estamos tratando de solucionar, hemos estado viendo qué
¿Qué ha pasado cuando con otros compañeros que han estado aplicando entrevistas por Skype o por Google o incluso por WhatsApp? Me han dicho que algunos de ellos lo han trabajado. Al parecer, sí les ha funcionado bien. Hay una cuestión con la que han tenido problemas que es, por ejemplo, de repente a nosotros nos van a decir en la entrevista cara a cara, nos dicen, no, no me grabes, o nada más grábame la voz, o nada más grábame esto. Y aquí hay el problema que yo he escuchado más frecuente es que dicen, es que va a aparecer mi nombre, o es que tú ya tienes mi número de teléfono y yo no quería que saliera esto. Entonces, esas son cosas que nosotros hemos estado ahorita trabajando para ver cómo lo vamos a solucionar cuando lleguemos a este punto, sobre todo con actores pues clave. Por lo que sé, con quienes sí acceden a dar la entrevista, se ha dado de manera como si fuera una conversación cara a cara. Pero en términos de confidencialidad y de seguridad de las personas, de esta cuestión del anonimato, es donde se ha ido complicando. Pero hasta ahorita lo que hemos logrado de información es eso, que no ha habido tanta diferencia entre una información cara a cara o este tipo de modalidades. Todo se está transformando finalmente, ¿no? O sea, terapia por WhatsApp, entrevistas por WhatsApp, es un poco lo que nos queda. Perdón, tengo que cortar aquí. Sara, te agradezco muchísimo, quedamos en contacto. Al grupo también, gracias por su participación activa. Estoy compartiendo pantalla con ustedes para recordarles que tenemos el próximo martes el seminario con el doctor Aarón Díaz Mendiburo. Les puse en el chat precisamente que él se dedica a analizar prácticas afectivas en comunidades migrantes, utilizando el documental como herramienta en sus investigaciones. Seguro que va a ser una excelente manera de continuar y ustedes van avanzando paralelamente con sus procesos de investigación, o sea, no hagan pausa, sigan, porque ya vieron, aquí ya tienen todos los elementos para poder plantear el procedimiento de su entrevista. Entonces, Sara, muchísimas gracias, gracias al grupo, gracias a Max por la invitación y quedamos en contacto entonces, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Entonces, cualquier cosa, también les hago llegar la lectura que quedó pendiente de Bourdieu. Perfecto. Muchas gracias. Sara, ¿estás de acuerdo que comparta este video con la doctora García Chediak de este seminario que te digo que le hablaba que lo tendríamos? Sí, no hay problema. Incluso les hago llegar la presentación también para que la tengan. Excelente. Y nosotros aprovecharemos al máximo todos los conocimientos que compartes con nosotros. Muchas gracias de verdad. Muchas gracias. Que pasen muy buen día. Hasta Continuamos. luego. Hasta luego. Gracias.